Ni Koldo, ni Begoña, ni Ábalos. Es el caso PSOE. ...1 de junio de 2018... Ese día, Pedro Sánchez se hacía con la presidencia del gobierno tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Y lo hacía en base a una mentira, un engaño, una burda manipulación. Todo parte de un párrafo que el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, incluyó con calzador en la sentencia del caso Gürtel, según el cual se acreditaba la existencia de una caja B en el Partido Popular. 2 años después, sin embargo, el Tribunal Supremo eliminó esa mención, descartando así toda responsabilidad penal del Partido Popular en la comisión de cualquier delito de corrupción, limitando su condena al pago de 250.000 euros como responsable civil a título lucrativo. Es decir, que el PP no cometió ningún delito de corrupción y, si bien resultó beneficiado por la trama Gürtel, ni participó en el delito, ni conocía de su existencia. Pero ya daba igual. El caso Gürtel fue la treta que empleó el PSOE para hacerse con el poder. Tras la resolución de la Audiencia Nacional, bastaron muy pocos días para que, gracias a la presión de medios y partidos políticos, Sánchez lanzara su particular órdago. Así lo anunciaba el 25 de mayo de 2018. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego, que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado irregularmente. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos esa representación también se recoge en nuestro ordenamiento constitucional. Sacar a la política y el debate político de esta novela negra de corrupción en la que le ha sumido el Partido Popular. Y esto es lo que decía su número 2, el entonces secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante el debate de la moción de censura. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Tras ganar y conseguir la presidencia, Sánchez afirmaba que la democracia en España abría una nueva página, una etapa para recuperar la dignidad de las instituciones. Sí, habéis escuchado bien. Sánchez hablando de dignidad y Ábalos hablando de ejemplaridad y ética pública. No es una broma, ni es un chiste, es historia, un negro capítulo en la historia de la política española. El mismo Sánchez, cuya mujer y hermano están siendo investigados por la justicia por la comisión de graves delitos de corrupción, como tráfico de influencias o malversación. Y el mismo Ábalos, que está a punto de resultar imputado en el llamado caso Koldo, donde se investiga la compra irregular de material sanitario durante la pandemia, mediante el cobro de comisiones ilegales a cargo de diferentes ministerios. Pero, ojo, mucho cuidado porque esto ya no es el caso Koldo, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña Gómez. Esto ha pasado a ser el caso PSOE, uno de los peores, si no el peor caso de corrupción de la democracia española, por encima incluso de los ERE, a la vista de las últimas informaciones que ha revelado la investigación de la Guardia Civil. Veamos. El informe de la UCO, conocido esta semana, denuncia la existencia de una trama delictiva formada por el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos cuando éste ocupaba el Ministerio de Transportes, para acometer negocios turbios aprovechándose de la política
desde contratos irregulares y rescates de compañías hasta oscuras vinculaciones con narcodictaduras. Y en el eje de todo este entramado, un nombre: el comisionista Víctor de Aldama, que servía de nexo de unión entre el Ministerio de Ábalos y las diferentes vertientes de la trama Koldo. Aldama fue detenido el pasado lunes por haber cometido un presunto fraude de 180 millones de euros en la venta de hidrocarburos, junto a su socio Claudio Rivas, entre otros, ligado a la compañía Villafuel. Aldama, acusado de ocultar más de 70 millones de euros en el extranjero, usaba, junto a sus socios, un entramado de sociedades dedicadas a la venta de hidrocarburos que cerraban a los pocos meses de abrir para evitar el pago del IVA a Hacienda. Según la investigación, Aldama aprovechó sus contactos en el Ministerio de Transportes para obtener del Gobierno la licencia al por mayor que les permitiría adquirir esas empresas de hidrocarburos a fin de cometer el citado fraude. Pero, ¿a cambio de qué? Pues, según denuncia un socio de Aldama, a cambio de 600.000 euros, de los cuales 90.000 euros fueron entregados en metálico en la sede del PSOE en Ferraz. Asimismo, da la casualidad que la trama de hidrocarburos premió a Ábalos con el disfrute de un chalet de lujo en Sotogrande e incluso llegó a sufragar el alquiler de la novia de Ábalos, Jessica, en un céntrico rascacielos de Madrid. Y todo ello sin olvidar que la detención de Aldama conduce al pequeño pueblo portugués de Elvas, el domicilio fiscal del hermano de Sánchez, donde se sitúan 4 sociedades vinculadas al comisionista. No es de extrañar, por tanto, que tras su detención haya cundido el pánico en Moncloa ante el temor de que Aldama cante a cambio de beneficios penitenciarios. No en vano, el empresario es el perejil de todas las salsas. Está metido hasta el cuello en la trama de hidrocarburos, pero también en la compra irregular de mascarillas, en las maletas de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas o el rescate público de Air Europa. Otro de los puntos destacados del informe de la UCO es la confianza que existía entre Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, y Koldo García, el asesor de Ábalos. Siendo Armengol presidenta de Baleares, le facilitó a Koldo el contacto de su consejera de salud para que contratara una empresa dedicada a realizar pruebas PCR, a la que se pagó a dedo 1,1 millones de euros. Vale, cariño, te mantengo informada de todo, fue la respuesta que dio Koldo a Armengol tras conseguir el citado móvil. Y esto evidencia que Armengol mintió, porque además de marcar distancias con Koldo, negó abiertamente que tratara con él cualquier tipo de contrato público. Pero quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Y ojo, que la cosa no acaba aquí, puesto que las gestiones de Koldo para abrir nuevos negocios se extendieron también a Canarias, donde pidió al entonces presidente y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que les ayudara. Según la Guardia Civil, esta comunidad terminó por adjudicar 3 contratos a la presunta organización criminal entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 para que realizaran test PCR a los viajeros. Su valor total alcanzó los 5,3 millones de euros. ¿Y qué me dicen de Delcy Rodríguez y sus maletas? Resulta que la mano derecha de Nicolás Maduro en Venezuela no aterrizó en Barajas por casualidad, sino que fue invitada por el entonces ministro Ábalos con el beneplácito de Pedro Sánchez. Ver para creer, aunque está claro que de esta panda, que también banda, uno ya se puede esperar cualquier cosa. El famoso viaje en cuestión lo montó Aldama, valiéndose de Ábalos, y lo autorizó Sánchez, según la UCO. El comisionista ejerció de correa de transmisión entre la vicepresidenta venezolana y el entonces ministro Ábalos. Aldama redactó una carta firmada por Ábalos con casi 30 faltas de ortografía en la que invitaba a Delcy a visitar Madrid. Visita que finalmente tuvo lugar el 20 de enero de 2020
Y todo ello con el conocimiento y visto bueno de Sánchez, a pesar de que la mandamás bolivariana tenía prohibido pisar suelo europeo. Todavía se desconoce de qué hablaron Ábalos y Delcy en el aeropuerto de Barajas, en presencia, por cierto, de Koldo y Aldama, y qué llevaban las famosas 40 maletas de la vicepresidenta venezolana. Pero no hay duda que lo único que hace bien este gobierno es mentir. Mienten más que hablan, ya que han dado más de 10 versiones diferentes sobre la visita. Primero, que se reunió el señor Ábalos tan solo con el ministro de Turismo venezolano. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Después, que fue un saludo forzado entre Ábalos y Delcy, y que Delcy no pisó suelo español. Luego que sí, que hubo reunión, pero no abordaron ningún tema en concreto. Luego que Ábalos fue a Barajas a evitar que Delcy entrara en el país para evitar un conflicto diplomático. Y ahora que se descubre el pastel, que Delcy vino por invitación de Ábalos y con el conocimiento de Sánchez, nueva ronda de mentiras por boca de varios ministros. La ministra portavoz, Pilar Alegría, dice ahora que fue una parada técnica. Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacio Schengen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que Delcy vino a reunirse para solucionar deudas con empresas españolas. Imagínese la de mensajes que recibe cada día y he visto que pone bien. Se le informa de que viene una representante de un gobierno extranjero, se le dice que se va a reunir con ella para abordar asuntos relacionados con deudas que tienen ese gobierno con empresas españolas y que se va a intentar solucionar. ¿Y qué dice el presidente del gobierno? Bien, es una contestación bastante estándar. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dice que todo es culpa de la fachosfera. Fango, mucho fango. La derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. Y luego está el presidente, Pedro Sánchez, el mayor mentiroso del reino, echando balones fuera, para variar. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Lo que no dice Sánchez, ni dirá, es que las sanciones sobre Delcy existen desde 2018 y su aterrizaje en Barajas se produjo en 2020. Y para terminar, el rescate público de Air Europa, la guinda del pastel. El informe de la UCO también revela que Aldama maniobró para que Sánchez rescatara a Air Europa con una inyección de 475 millones de euros. Aldama, en permanente contacto con Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, dueña de Air Europa, le animó a pedir el rescate. Amigo, por favor, déjame ayudarte. Puedo resolver esta situación. Confía en mí. Yo me encargo del resto con los ministros, le decía Aldama. Y se encargó. Vaya, si se encargó. Aldama le informó de un encuentro entre el presidente del gobierno, la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y Ábalos a mediados de 2020. Y el rescate se aprobó finalmente en noviembre de ese mismo año, tras el visto bueno del 1, que es como Aldama se refería a Sánchez. Y se hizo en tiempo récord, apenas tardó 70 días, mientras que otras empresas tuvieron que esperar más de 400 para obtener asistencia del Estado.
Y todo ello, recuerden, en medio de la pandemia. Mientras los españoles eran encerrados en sus casas y se morían en los hospitales a miles, solos, sin la compañía de sus familiares, una trama formada por un comisionista profesional, un asesor cortatroncos y exportero de puticlús, mano derecha de Ábalos cuando era ministro y número 2 del PSOE, se dedicaban a presuntos negocios ilegales con la compra de mascarillas y chuscas intermediaciones con dictaduras y rescates de empresas, valiéndose de contactos políticos del PSOE. Esto es lo que denuncia la UCO y esto es lo que investiga la justicia. No se trata de un caso aislado ni de un caso puntual. Se trata de un complejo entramado cuya actividad y sospechas afectan a varios ministerios y, por tanto, al gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto. El Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente como epicentro. Baleares, Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres, con la compra de material sanitario. El Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior, también con la compra de material. El Ministerio de Industria, con la concesión de la licencia a la trama de hidrocarburos. El Ministerio de Economía, con el rescate de Air Europa. Y el propio Sánchez, con el visto bueno a la visita de Delcy, además de tener a su mujer y hermano investigados por corrupción. No es el caso Koldo, ni el caso Aldama, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso Sánchez. Esto, amigos, es el caso PSOE. La trinchera de llamas. Es radio.